de la palabra. Don Bernardo Oliva Muñoz, de Chile. Él es presidente de la Asociación Cultural Numismática de Arica, miembro del Instituto de Investigación Numismática de Perú, administrador y creador del grupo Monedas Macuquinas, miembro honorario Punto de Encuentro Numismático Guatemala, colaborador del grupo cultural Peruvian Banknote de Lima, Perú, colaborador de la Unión Americana de Numismática UNAM. Estimado Bernardo, le cedemos la palabra, el tiempo es suyo. Bernardo, el micrófono. Ahí está, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a dar inicio a mi ponencia. Espero que se vea la pantalla principal. Y espérenme un segundito para poder... Muy bien, ahí se ve, me parece que la pantalla. Muchas gracias, mi nombre es Bernardo Oliva Muñoz y el título de mi ponencia, que sería la segunda parte, libramiento de barra de plata en la ceca de Lima en el periodo fraudulento de Carlos III. Es la segunda parte porque la primera, no puedo avanzar, la he dado en la primera convención numismática de Tacna, que la primera ponencia se llamaba Libramiento de 4 barras de plata en la ceca o en la Casa de Moneda de Lima en 1765. Ambas ponencias corresponden al mismo periodo de Carlos III, solo que en la primera parte, que la di en Tacna, Perú, fue cuando se amonedaban las monedas de forma como corresponde, según las ordenanzas. Ahora vamos a ver de forma fraudulenta, según lo que había dictado Carlos III. Y hay una tercera ponencia, espero dar más adelante, que sería análisis de las monedas de plata adulteradas por la ordenanza de Carlos III. Esa sería la tercera ponencia para dar. Y bueno, comenzamos. Carlos III da unas pragmáticas en el año 1772, que en resumen era el término de las monedas que se acuñaban de manera artesanal a través de golpe de martillo, que aún seguía en ese periodo la Casa de Moneda de Potosí, y también el recojo de esta moneda, la extinción de la moneda macuquina y todo tipo de clases de monedas que había antiguamente, para hacer labrada una con mayor perfección, obviamente con mudada la moneda, se puede decir, a moneda de bustos. El virrey Amat dictó las reglas el 2 de mayo de 1772. Y es interesante porque cuando comenzó la moneda de cordoncillo 1751, resulta que la moneda macuquina de peso de 8 reales no se estaba recibiendo al valor legal, que son 272 maravedís, sino a menos de 8 reales. Y el virrey de ese entonces ordena de que debía recibirse aquella moneda, debía ser aceptada por el hecho de que lo que valía era el cuño y la denominación. Y había haber una multa para que hicieran esta forma ilícita de no recibir la moneda o recibir la menor valor de 1000 maravedís de multa. ¿Ya? El plazo en Lima, por lo menos, comenzó el 2 de mayo de 1772, un plazo de 2 años para recoger todas las monedas macuquinas y poder mudarla a la moneda de gusto, hasta que se siguió este plazo extendiéndose hasta el 6 de agosto de 1779, se da un ultimátum, pero Carlos Lazo García, en su libro Economía Colonial y Régimen Monetario Perú, hay un documento que dice que confirma que en 1819 seguían circulando y recogiendo, pero en pocas cantidades de monedas macuquinas. Ahora, es interesante porque en el capítulo 5 de esta pragmática de 1772 dice que toda la moneda ha de hacer de la ley y peso establecido, sin alterar los permisos que en el feble o fuerte se hayan prescrito, ni innovar en el número de cuerpos de moneda, en la talla se refiere ahí en el peso, que hasta aquí se han sacado de cada marco de oro y de plata. O sea, que el título de fineza deberían ser de 11 dinero y una talla de 68 reales. Eso quiere decir que en Lima lo que estaba todavía en vigencia era la ordenanza dada el 11 de noviembre de 1755, que es la ordenanza para el buen gobierno de oro y la plata en la Casa de Moneda de Lima, que es el documento que está a mano derecha de la pantalla. Ahora, este documento, se puede decir, lo paradójico es que se conocen por lo menos 2 imprentas con 2 publicaciones, ¿ya? En el cual
Una se dio en el año 1759 cuando empieza a gobernar Carlos III, y la segunda impresión se conoce en el año 1788 cuando muere Carlos III. Algo paradójico. Ahora, la ley secta de esta ordenanza del 11 de noviembre dice que debía ser la plata de 11 dinero y la talla se mantenía, el peso de la moneda se mantenía a 68 reales por marco. Y dice, y 11 dinero en la plata se labra en moneda que no se ha de permitir con ningún pretexto ni motivo dispensación alguna, sobre que el superintendente vigilará con el más celoso cuidado para que los ensayadores se ajusten precisamente a las referidas leyes, o sea, debían cumplir celosamente el peso y la talla. Ahora bien, no quiere avanzar, ahí está. Dentro de esta ordenanza del 11 de noviembre de 1755, había permiso de feble en dos leyes. La primera, el permiso correspondía a la ley número 6 de la ordenanza del 11 de noviembre de 1755 en cuanto al título de fineza. Lo voy a resumir. En cuanto a la crazada, se podía permitir un grano de ley, ¿ya? Por marco, para que esté en feble la crazada. La crazada es el producto de las barras, ya con la liga suficiente para rebajar el título que estaba establecido para la ley monetaria, en este caso a 11 dinero. Entonces, si la crazada se permitía un grano de ley pesa 16 granos de peso, lo cual 16 granos de plata podía ser reemplazado por 16 granos de cobre. Esta ordenanza se había dado mucho antes, 16 de agosto de 1636, pero se había hecho de forma reservada, se puede decir secreta, no, el público no sabía, pero acá ya en esta ordenanza se da en forma pública. El segundo permiso de feble en cuanto es al peso, que era correspondiente al beneficio de feble, que antiguamente se le llamaba el remedio. Eso está en el capítulo número 18. Usted me dirá, pero, momento, pero si el remedio o el permiso de beneficio de feble se daba cuando se acuñaban las monedas macuquinas, que le hacían ajuste de peso y se traía de marco amonedado 18 granos de peso. Sí, pero interesante que el superintendente Andrés Morales de los Ríos, que dictó estas ordenanzas, ¿ya? Él, parece que escucho... Muy bien, gracias. Pero el superintendente Andrés Morelos Ríos, que escribió esta ordenanza en 1755, reconoce que ni toda la industria humana, ya voy a resumir lo que está escrito en cuanto a esta ley, podía dejar dos cospeles de la misma denominación al mismo peso, ¿ya? Y da un ejemplo de una talega. Una talega son los saquitos donde se echaban 1000 pesos en monedas de 8 reales y distintas denominaciones, de lo cual debían pesar 117 marcos 6 y onza 7 ochava un tomín y 9 grano de peso. Al sacarle el feble permitido, pesaría 117 marcos, 1 onza, 4 ochavas. Este es el segundo permiso en cuanto al feble. Es interesante que la moneda del diccionario de la moneda hispanoamericana, de Burcio, dice que este permiso o esta extracción del feble era para suplir los sueldos de los oficiales de la Casa de Moneda. Hay que recordar que la Casa de Moneda pertenecía a la corona, para suplirlo cuando hubiera escasez de barras para amonedar, ¿ya? Entonces, para aquello se ocupaba este feble. Ahora bien, Carlos III, en 1771, ordena a todos sus virreyes para que den la ordenanza a todos sus superintendentes que administraban su casa de moneda de rebajar el título de fineza, tanto las monedas de plata como las de oro. La de oro se hizo en 2 oportunidades, la de cuanto a la plata se hizo una sola vez. De 11 dineros que dictaban las leyes, se bajaba 10 dinero con 20 granos de ley. O sea, de 916 milésimas de fino, ¿ya? Se rebajaba en 902,777 milésimas de fino. Esto lo se hizo en forma reservada, sin que el público supiera, incluso bajo juramento de silencio. En la Casa de Moneda de Lima no todos los funcionarios sabían de este tema. Obviamente el superintendente, después el fundidor, el ensayador, el tesorero y el contador. En ese tiempo el virrey que estaba a cargo era el virrey Manuel de Amat, y esto comienza a rebajarse esta fineza en la partida del 9 de mayo de 1772. El problema que existía era cómo disfrazar este beneficio contablemente.
Entonces lo hacen en periodos bianuales, o sea, cada 2 años. Primero este ítem, ya que era beneficioso para la corona, que no correspondía, se le llamó el aumento. Pero este aumento, esta pasta iba a incrementarse rápidamente, así que le cambian a este ítem por el título ramo extraordinario. Ese sería excedente, se puede decir que era beneficioso para la corona. Ahora, el otro problema que había era cómo enviar las monedas que debían ser examinadas por el ensayador y el talla mayor de las Cortes de España. Entonces lo envían por una vía reservada. Y ponían por título, obviamente, y según lo acordado con la última instrucción, para una forma de protegerse, sí, porque no todos estaban al tanto de esta forma ilícita de rebajar el título de fineza. Ahora, Carlos Lazo García, en su libro Economía, Colonial y Régimen Monetario Perú, da un ejemplo práctico, un ejemplo sacado de los mismos archivos, y solamente lo voy a mencionar. Por ejemplo, hacían la bianualidad, lo hicieron en 1772 y 1773. Los marcos de mina, que son los marcos provenientes de las cajas reales, ya sumado a los marcos macuquinos, que era el recojo de las monedas macuquinas para ser mudada a la moneda de Bustos, ambos se supone que se registraba a 11 dinero, pero se rebajaba el título de fineza de 10 dinero con 20 granos de ley. Entonces quedaba un excedente. Ese excedente lo pusieron para el término de este bienio, para que pudiera estar en 1774 y 76. Eso le ponían como las pastas que quedaron en la fundición, que no alcanzaron a amonedarse. De esa forma lo disfrazaron pasando al siguiente bienio. Y obviamente eso no, lo ponían como si tuviera 11 dinero, tanto los marcos de mina, los macuquinos, como el aumento, como está allí, pero al final estaban con un título de fineza de 10 dinero con 20 granos de ley. El documento que voy a presentar corresponde con fecha en marzo 6 de 1680. ¿Ya? Este documento va a estar dividido en dos partes. La primera, lo que está registrado, que se supone que estaba todo en orden contable a 11 dineros, las pastas o los rieles para ser amonedado. Luego vamos a ver el ramo extraordinario, que es el título final que le pusieron a este ítem, que corresponde al beneficio a la corona, y era una forma ilícita de hacerlo. ¿Ya? Este documento es superintendente don Estanislao de Landázuri, ¿ok? Y el tesorero era el conde de San Juan de Lurigancho, que era Agustín de Concha. Lo tengo en azul porque tuve que averiguar, el nombre no está dentro de este documento, en el cual se presentan 3 barras de plata, cuyo peso son reducidos a 11 dinero, resultando 149 marcos, 5 onzas y media ochava. ¿Ya? Ahora bien, tenemos también, un segundito, bueno, estas 3 barras en el reverso, estoy intentando de avanzar, ahí sí. En el reverso es la firma de la conformidad de la compra y venta hecha de las 3 barras. Lo primero que vamos a ver es el peso de las barras, ¿ya? Juan de Arpe, que fue primeramente platero y terminó siendo ensayador mayor de la Casa de Segovia, y que fue uno de los primeros en transcribir toda esta unidad de peso y cómo calcularla, dice que el marco está compuesto por 8 onzas, 2 onzas por 8 ochavas, la ochava por 6 tomines y cada tomín por 12 granos de peso. Esa tabla que está allí con números negros y rojos es la que vamos a estar ocupando a lo largo de toda esta diapositiva. Vamos a ir viendo. Las 3 barras pesan 138 marcos, 1 onza. En la ordenanza de 11 de noviembre de 1755, perdón, había una ordenanza en cuanto al peso. Resulta que la mayoría de los documentos que yo he visto, cada barra pesa sobre los 200 marcos, ¿ya? Y en acuerdo del 18 de agosto de 1770, se modificó el peso que no excediera los 200 marcos. ¿Por qué? Porque la Real Cédula de 11 de noviembre de 1755 decía que no podía cederse a los 150 marcos. Pero después una exigencia, hasta 150 marcos, que fue el 18 de marzo de 1752. O sea, estas 3 barras estarían pesando aproximadamente 46 marcos cada barra y suma todo 138. Estaba dentro de lo legal. ¿Qué pasaba si presentaban una barra que pesara más de 200 marcos? Más de 150 marcos, debía ser partida en 2, y ese corte debía pagarlo el dueño de la barra.
Entonces, vamos a llevar a nuestras unidades métricas este peso, el resumen de los pesos de las 3 barras, y nuestras unidades métricas, en marco es equivalente a 230,046 gramos, ¿ya? Si lo multiplicamos por 138, marco nos da 31.746,41 gramos. Ahora, tenemos en el lado izquierdo, dice en plomo, en Castilla y León tiene cada marco 8 onzas. Entonces, si el marco es equivalente a nuestra unidad de métrica 230,046 gramos, lo dividimos en las 8 onzas que está constituido en marco, me da 28,75 gramos. Si eso lo sumamos y lo dividimos en 1000, las 3 barras tendrían un peso de 31,7 kilos. Vamos a ver el título de fineza. El título de fineza se puede decir que es el grado porcentual de plata y el grado porcentual de cobre que lleva la pasta, ¿ya? Es que los españoles medían la plata máxima, la plata centrada, la plata pura, en 12 dineros. Pero cada dinero está compuesto por 24 granos de ley. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico los 12 dineros por 24 granos de ley, me da 288 granos de ley. Eso significa que 12 dineros es equivalente a los 288 granos de ley. Es su equivalencia en unidades menores como lo usaban los españoles. Y cada dinero estaba integrado, se puede decir, por 24 granos de ley. Tenemos que ambas barras tienen un título de fineza de 11 dinero con 22 granos de ley. Ahí lo tengo graficado, se puede, en cierta forma. Lo celeste sería la plata intrínseca, la plata pura, y lo amarillo sería la liga de cobre. Vamos a ver. 11 dinero es equivalente a 264 granos de ley, según la tabla que tenemos ahí en el lado derecho. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Como cada dinero está compuesto por 24 granos de ley, multiplicamos los 11 dinero por 24 granos de ley, me da 264 granos de ley. Eso en cuanto a los 11 dinero. Lamentablemente este documento apenas se nota en ley de las barras, escrito ahí, y también el peso. Pero dice 11 dinero con 22 granos de ley. Veamos cuánto corresponde a los 22 granos de ley. Si sumamos los 264 granos de ley, que es la equivalencia de 11 dinero, más los 22 granos de ley, me da 286 granos de ley. Eso quiere decir que 11 dinero con 22 granos de ley es equivalente a 286 granos de ley. Bueno, ¿qué significa esto? Que 286 granos de ley, que es el título de 11 dinero con 22 granos de ley, para llegar a los 288 granos de ley, que es la escala máxima, hay una diferencia de 2 granos de ley. Eso corresponde a su liga de cobre. Ahora, ¿había una ordenanza en cuanto al título de fineza? Sí, el 11 de noviembre de 1755 hay unas leyes que dicen, lo voy a resumir, que las barras que se presentaban en la Casa de Moneda de Lima deberían tener una ley superior o igual a los 11 dineros con 19 granos de ley, que son 982,63 milésimas de fino en nuestra unidad métrica. Pero si venía alguien con más barras y una de ellas era menor a los 11 dineros con 19 granos de ley, una de estas barras, se podía aceptar porque se necesitaba liga para la ligazón. Pero la ley 10 especifica que no se ha de recibir ninguna barra que tuviera un título de fineza menor a los 11 dineros, que el 11 dineros hay que recordar que ese título de fineza establecido para la ley monetaria. ¿Ya? Vamos a llevar nuestras unidades métricas el título de fineza. Un ejemplo sencillo. Si yo compro un anillo, ¿verdad? Y hay un número dentro del anillo, un anillo de plata, y dice 920 milésimas de fino. ¿Qué significa eso? Que 920 milésimas de fino corresponde a la plata, y para llegar a la máxima escala, que son 1000 milésimas de fino, hay una diferencia de 80 milésimas de fino. Eso corresponde a su liga de cobre. ¿Por qué? Porque la plata pura, la plata centrada, no se puede trabajar, maniobrar. Se necesita estar ligado con un metal duro. Ahora, si nosotros medimos la plata en 1000 milésimas de fino y los españoles lo medían en 12 dineros, si dividimos las 1000 milésimas de fino en 12 dineros, me da que cada dinero es equivalente a nuestra unidad en métrica a 83,333 milésimas de fino. Si eso lo multiplicamos por los 11 dineros que tenían el título de fineza, estas 3 barras, me da 916,666 milésimas de fino. Ahora, tenemos que resolver los 22 granos de ley, porque son 11 dinero con 22 granos de ley. Bueno, si el dinero es equivalente, perdón, en nuestra unidad métrica a 83,333 milésimas de fino, y el dinero está compuesto por 24 granos, dividimos los 83,333 milésimas de fino, los 24 granos, me da que un grano de ley es equivalente a 3,47 milésimas de fino. Si
dando por resultado 76,38 milésimas. Si eso lo sumamos, me da que la plata de 11 dinero con 22 granos de ley es equivalente en nuestras unidades métricas a 993,055 milésimas de fino. ¿Qué significa aquello? Lo mismo que dije recién, que 993,0554 milésimas de fino, para llegar a las 1000 milésimas, que es la plata en su máxima expresión, hay una diferencia de 6,94 milésimas de fino. Eso corresponde a su liga de cobre. Ahora bien, vamos a ir al tema práctico. Las barras de plata, las tres, que la presentó a propósito don Pedro, era el dueño de las tres barras, tenían un título de finanza de 11 dinero con 22 granos de ley. Pero la ley establecida, la ley monetaria, que debían circular las monedas, debían tener un título de 11 dinero. O sea, yo debo rebajarlo de 11 dinero con 22 granos de ley a 11 dinero. O sea, me están sobrando 22 granos de ley. ¿Qué se hace con esos 22 granos de ley? Muchos numismáticos dirían la lógica de esos 22 granos de ley de plata, reemplazarlo por cobre. No se hacía aquello. Lo que se hacía en la práctica, ahí tenemos una imagen, ilustra, que las tres barras de 11 dinero con 22 granos de ley se echaba a la callana y debías calcular la cantidad de liga de cobre que se echa en la callana para rebajar el título de fineza de 11 dinero con 22 granos de ley a 11 dinero. Luego de estar bien fundido, ¿verdad? Bien ligado, se echaba en las rieleras y los rieles ya estarían listos después para hacer el proceso de amonedación. Entonces tenemos que descubrir cuánto de cobre se debía echar. Y se hace con el siguiente ejercicio. Las tres barras de plata de 11 dinero con 22 granos de ley, cuyo peso son 138 marcos con una onza, yo lo he puesto en decimales para trabajarlo de mejor manera. Es igual a 138,125 marcos. Lo multiplicamos por el título de fineza de las tres barras que hemos dicho que son de 11 dinero con 22 granos de ley, que es equivalente a 286 granos de ley. Eso lo dividimos al título de fineza monetaria, que son 11 dinero, que es equivalente a 264 granos de ley. Y mire, me da en reales, por resultado, o marcos contables, 149 marcos con 61 partido 96 avos en rieles. ¿Qué quiere decir esto? Que si los rieles me resultaron 149,63 marcos, le restamos las tres barras presentadas por don Pedro, que son 138,125 marcos, me da una diferencia de 11,1 marcos. Eso 11,1 marcos corresponde a su liga de cobre. O sea, en la crasada, en la callana, perdón, se le echó, o crasa también, se le echó 11 marcos de cobre para rebajar el título de fineza de las tres barras y para que quedara reducido a la ley monetaria de 11 dinero. Ahora, hemos dicho que son 149 marcos con 61 partido 96 avos. Esos 61 partido 96 avos debemos pasarlo a la unidad de divisora de marco, onza, ochava, tomine y granos. Si lo multiplicamos por 4.608 granos de peso, que es la equivalencia de un marco, ahí puede ver la tabla en el lado izquierdo, me da 2.928 granos de peso. Esos 2.028 granos de peso es lo mismo que los 61 partido 96 avos. Así que lo dividimos en 576 granos de peso, que es la equivalencia de la onza, me da 5 onzas. Me sobran 48 granos de peso, lo dividimos en 12 granos, que es la equivalencia del tomín, me da con 4 tomines. O sea, la barra fue reducida de 138 marcos una onza a 149 marcos 5 onzas y 4 tomines. Y mire, tengo el extracto del documento. Señor Virrey, conde de Superunda, la que reducida a la ley de 11 dinero hace 149 marcos 5 onzas y media ochava. Acá hay un error, media ochava. Media ochava son 3 tomines, porque la ochava en su máximo corresponde a 6 ochavas, que de aquí, perdón, la ochava es equivalente a 6 tomines, así que la mitad son 3 tomines, pero a mí me da 4 tomines. He hecho la fórmula varias veces y llego al mismo resultado. Pero bueno, 3 tomines, 4 tomines, hay una diferencia, pero muy pequeña. Pero ¿qué importaba si al final no estaba reducida a 11 dinero, como lo vamos a ver más adelante? Estaba reducida a 10 dinero con 20 granos de ley. Sigamos. Vamos a ver el valor de las tres barras. ¿Cuánto vale las tres barras? Bueno, en Recopilaciones de India, libro cuarto, título 22, capítulo 8, voy a resumir lo que dice allí. Dice que la plata, centrada plata pura, tiene un valor de 2.376 maravedí por marco, ¿ya? Y cada dinero tiene un valor de 198 maravedí. Y cada grano de ley vale 8 y cuarto o 8,25 maravedí. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, 2.376 maravedí, que valen los 12 dinero, lo dividimos 2.376 en 12,
me da que cada dinero vale 198 maravedí. Y como dinero había mencionado que está compuesto por 24 granos de ley, lo dividimos los 198 maravedí, que es el valor del dinero, en 24 granos de ley, me da la ley que un grano de ley vale 8,25 maravedí. Con esta información podemos sacar por marco, porque todo se medía por marco, que era el marco castellano, ¿ya? Vamos a sacar cuánto vale por marco el marco del título de fineza de 11 dinero con 22 granos de ley. Tenemos ahí la tabla, la escala ya hecha. 11 dinero vale 2.178 maravedí. ¿Cómo llego a esta conclusión? Multiplico los 11 dinero por 198 maravedí, me da lo mismo 2.178 maravedí. Pero son 11 dinero con 22 granos de ley. Si el grano de ley vale 8,25, lo multiplicamos por los 22 granos de ley, me da los 181,5 maravedí. Si lo sumamos, me da que por marco de un título de fineza de 11 dinero con 22 granos de ley, vale en el mercado, tanto internacional como en el mismo virreinato, en 2.359,5 maravedí. Ese es el valor de marco de 11 dinero con 22 granos de ley. Con esta, la segunda fórmula, hemos dicho en las diapositivas anteriores que 11 dinero con 22 granos de ley es equivalente a 286 granos de ley. Los 286 granos de ley lo multiplicamos por 8,25, ¿verdad? Que es la equivalencia de granos de ley, me da los mismos 2.359,5 maravedí. Ese es el valor por marco de un título de fineza de 11 dinero con 22 granos de ley. Con esta información puedo sacar el valor total de las barras. Las barras presentadas por don Pedro era de 138 marcos. Y cada marco de 11 dinero con 22 granos de ley vale 2.359,5 maravedí. Si lo multiplicamos, me da que los 138 marcos de 11 dinero con 22 granos de ley valen en total 325.611 maravedí. ¿Cómo resuelvo ahora? Porque son 138 marcos con una onza. ¿Cuánto vale la onza de 11 dinero con 22 granos de ley entonces? Si el marco de 11 dinero con 22 granos de ley vale 2.359,5 maravedí y cada marco está compuesto por 8 onzas, divido entonces los 2.359,5 maravedí en 8 onzas, me da que cada onza de un título de fineza de 11 dinero con 22 granos de ley vale 294,93 maravedí. Si yo lo sumo, las tres barras presentadas por don Pedro, cuyo peso de 138 marco una onza, valdrían en total 325.905,93 maravedí. Usted mira, pero muy largo el número. Claro, ningún mercadero, en ese tiempo ya estaba mercaderes, ninguno me diría, ¿sabes qué? Esta barra vale 325.905,93 maravedí. Lo tenemos que reducir al valor legal. Hay que recordar que el peso de 8 reales circulaba ¿a cuánto? A 272 maravedí. ¿Y el real en cuánto circulaba? A 34 maravedí. Entonces los 325.905,93 maravedí lo dividimos en 272 maravedí que circulaba la moneda de 8 reales y me da 1.198 pesos. Me sobra 49,93 maravedí, lo dividimos en 34, que es el valor que circula real, y me da un real. En total, estas barras, las tres barras presentadas por don Pedro, de 138 marco una onza con título de fineza de 11 dinero con 22 granos de ley, valen 1.198 pesos, un real, 16 maravedí. Hay que recordar que los maravedí no se acuñaban, así que eso pasaba a favor, obviamente, de la corona. Y ahí tenemos el documento, el extracto de documento. Dice 1.000, y sale una guatita, que es para separar la unidad de 1.000, 198 pesos, un real. 1.198 pesos, un real. Ese es el valor de las tres barras. Pero acá lo interesante es que en la casa de moneda se le pagaba al dueño de la barra, en este caso don Pedro que la presentó, el valor de 8 pesos y 2 maravedí según el resultado de los rieles, o sea, según la plata de las tres barras reducida a los 11 dineros. 8 pesos y 2 reales, perdón, 2 maravedís es equivalente a 64 reales y 2 maravedís. Ahí tenemos en el capítulo 7, dice, y en marco de plata de la mencionada ley de 11 dineros se ha de pagar 8 pesos y 2 maravedís. Y más abajo en el capítulo 16, y respectivamente de un marco de plata en barra de ley de 11 dineros quintado, o sea, la reducción de las barras todas a 11 dineros, cuyo intrínseco valor, y lo tengo en rojo, que no se ha alterado en estos reinos,
es de 64 reales de plata y 2 maravedí, u 8 pesos y 2 maravedí. Luego vamos a ver qué significa este contenido intrínseco que no se ha alterado. Bueno, se le pagaba 8 pesos y 2 maravedí, o 64 reales y 2 maravedí, o que es lo mismo decir 2.178 maravedí al dueño de las barras en los rieles, reducida las barras a 11 dinero, que es lo que corresponde a la ley monetaria. Ahí tenemos, por ejemplo, los rieles me resultaron 149 marcos, ¿cierto? Y le pongo ahí 81,128 avos. Si lo multiplico por 2.178 maravedí, que es lo mismo que decir 8 pesos y 2 maravedí, o 64 reales y 2 maravedí, y lo divido en 272 maravedí para pasarlo a pesos de 8 reales, me da, mire, los mismos 1.198,16 pesos. A los 16 le pongo un 0 adelante, multiplico por 8 reales, me da con un real. O sea, el valor de los rieles es el mismo valor de la barra presentada por don Pedro. ¿Vale? 1.198 pesos y un real. Y ahí tenemos el documento. ¿Ya? Por el presente, señor conde de San Juan de Lurigancho, tesorero de ella, pagado Pedro José, etcétera, la cantidad de 1.198 pesos y un real. Y ahí tenemos reverso del documento, que dice exactamente lo mismo que San Juan de Lurigancho, era el tesorero. De la Real Casa se le pagó los 1.198 pesos y un real. Quiere decir, lo que se le pagó al dueño de las barras es por el mismo valor de las barras, que en el fondo es su contenido intrínseco. Pero ahora vamos a ver la parte de ramo extraordinario. Habíamos dicho que Carlos III rebaja el título de fineza de 11 dinero a 10 dinero con 20 granos de ley. Quien estaba a cargo de todo esto, de informar al superintendente, era el virrey Manuel de Amat. Eso quiere decir que de 916,667 milésimas de fino, que era lo legal de 11 dinero, se rebajó a 902,77 milésimas de fino. Acá hay algo importante. La talla no se modificó. Seguías acuñándose, ¿verdad? 68 reales por marco. ¿Eso qué quiere decir? Que la plata se redujo de 91,6% a 90,2%, pero el cobre, como el peso de la moneda es el mismo, el cobre, que era de 8,4%, se subió la liga de cobre a 9,8%, manteniendo el mismo peso de la moneda, pero una moneda más deficiente porque su contenido intrínseco es menor. Eso en cuanto a la moneda, ¿ya? Ahora vamos a ver la lógica de las barras, porque en las barras el efecto es distinto. Bueno, el virrey que estaba a cargo en ese tiempo de este documento era don Agustín de Jauregui, ¿ya? Y este documento corresponde al 6 de marzo de 1780. Vamos a ver. Don Pedro presentó 3 barras, cuyo peso es de 138 marcos con una onza, que es lo mismo que decir 138,125 marcos. Lo multiplicamos por el título de fineza, que eran las 3 barras, que de 11 dinero, que son equivalentes a 286 granos de ley, y lo reducimos, y en vez de 11 dinero, lo reducimos ahora a 260 granos de ley, que es lo mismo que decir 10 dinero con 20 granos de ley. Y fíjense, me resultó que las 3 barras, secretamente, se aumentó el peso a 151 marcos con 15 partidos en 16 avos. Esos 15 partidos en 16 avos de marco me dan al final 7 onzas y media. O sea, las barras se redujo a 151 marcos, 7 onzas y media. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el ramo extraordinario o el excedente a favor de la corona de manera ilícita? Veamos. Tenemos en rojo, cuadrado rojo, 11 dinero con 22 granos de ley, que eran las 3 barras que presentó don Pedro, de 138 marcos, con un octavo, digamos, se puede decir, a ser reducida a 11 dinero, quedó, que debería haber quedado, y es lo que según el documento muestra, 149 marcos con 61 partidos en 96 avos. Pero a ser reducida a 10 dinero con 20 granos de ley, ¿verdad? Se aumentaron los marcos, se aumentó la masa, quedando a 151 marcos con 15 partidos en 16 avos. O sea, si restamos los 151 marcos con 15 partidos en 16 avos de 10 dinero con 20 granos de ley, a menos los 149 marcos con 61 partidos en 96 avos, que son los marcos que debía haber supuestamente reducido a 11 dinero, como dice el documento, se le echó de cobre de más, en este caso a la crasa, ¿ya? O a la cayana, como mostraba el dibujo, 2 marcos con 29 partidos en 96 avos, que fue el ramo extraordinario a favor de la corona.
Entonces, vamos a ver esta lógica. Tenemos las 3 barras que pesan 138 marcos con 1 onza, que es equivalente, que es sutil de fineza de 11 dinero con 22 gramos de ley. Su contenido intrínseco, miren, es de 137 marcos con 1 onza, 2 octavas, 3 tomines. Ese es el contenido intrínseco de plata de las 3 barras. Y su liga de cobre, esta es la barra que presentó don Pedro, ojo, es de 7 onzas, 5 octavas, 2 tomines y 4 gramos de peso. Al ser reducida a los 11 dinero, según el documento, de 138 marcos con 1 onza, se aumentó a 149 marcos, 5 onzas, 4 tomines. Entonces significa que tuvo de liga de más, que se le echó 11 marcos, 4 onzas, 3 tomines. Ahí está en azulito. Pero el contenido intrínseco, que es el de plomo, se mantuvo. 137 marcos, 1 onza, 2 octavas, 3 tomines. Es como habíamos leído una ley, que ya vamos a ver más adelante. Luego, a ser reducida a 10 dinero con 20 gramos de ley, en vez de quedar en 149 marcos, se aumentó la masa a 151 marcos, 7 onzas, 4 octavas. O sea, se le echó en total de liga de cobre, en vez de 11 marcos, se le echó más liga, 13 marcos, 6 onzas, 4 tomines. Por eso la barra aumentó de peso. Pero su contenido intrínseco de plata no fue alterado, quedando los mismos 137,16 marcos. Y esto lo voy a demostrar matemáticamente. Tenemos A, las 3 barras representadas por don Pedro, su contenido intrínseco de 137,16 marcos, multiplicado por el valor de los 12 dineros, porque el contenido intrínseco, que vale 2.366 maravedí, me da los 1.098 pesos un real, lo que se le pagó a don Pedro. Pero al ser reducida a 11 dinero, perdón, pero al presentar don Pedro las 3 barras de 11 dinero con 22 gramos de ley, tenía una parte de liga las 3 barras, los que pesaban 138 marcos con 1 onza. Al ser multiplicado por el valor de 11 dinero con 22 gramos de ley, que hemos visto que nos dio 2.359,5 maravedí, mire, da el mismo resultado, 1.098 pesos un real. Pero al ser reducido a 11 dinero que la ley monetaria, supuestamente ordenada, supuestamente que todo público sabía, la barra se aumentó, teniendo más cobre, quedando en 149,63 marcos, pero al ser reducida a 11 dinero, obviamente vale menos la plata, vale 2.168 maravedí, lo cual me da los mismos 1.098 pesos un real. Pero al ser reducida a 10 dinero con 20 gramos de ley, de forma más deficiente como ordenó Carlos III, la barra aumentó de peso a 151,93 marcos, pero al ser reducida más el título de fineza, bajó su precio a 2.145 maravedí y me da los mismos 98 pesos un real. Ahí se cumple la ley sexta en el lado izquierdo. Y respectivamente de un marco de plata en barra de ley de 11 dineros quintado, cuyo intrínseco valor, que no se ha alterado en estos reinos, es de 64 reales de plata y 2 maravedí. O sea, estas barras siempre valía lo mismo. Lo que se aumentó fue la liga. Entonces, ¿en qué se beneficia? En que si la barra es más grande, de hecho más liga, reduzco la fineza, agrando la masa, más grande la barra, entonces puedo amonedar más cospeles. Tengo más monedas para amonedar. Entonces, la barra reducida a 11 dinero, perdón, a 11 dinero, quedando los rieles en 149 marcos, con 81.128 avos, multiplicado por 8 pesos y medio que se debería amonedar, como dice la ordenanza número 16, dice se han de sacar tantas monedas que todas valgan y compongan justamente 68 reales de plata u 8 pesos y medio. Se amonedó, o entre comillas, se debería haber amonedado 1.261 pesos con 7 reales. Pero al ser rebajada 10 dinero con 20 gramos de ley, aumentó la masa, ¿verdad? 151 marcos con 15 partidos en 16 avos. En el fondo se aumentó la barra, saco más moneda, en total se sacaron 1.291 pesos con 3 reales. Si lo restamos, la ganancia que tuvo de ramo extraordinario, el Monarca fue de 19 pesos y medio o 156 reales por estas 3 barras presentadas por don Pedro. Esa fue la ganancia, ese es el ramo extraordinario. Y esa es la lógica, la forma ilícita de hacer esto. Esta es una ponencia que irá más adelante, lo voy a resumir con el peso de 8 reales, ¿ya? De una moneda de peso de 8 reales de Santiago, me parece. Bueno, le hemos dicho que la moneda no se alteró, perdón, la talla. Siempre se sacaron 68 reales por marco. La moneda de 11 dinero
¿ya? De 11 dinero, que era lo legal, la moneda antigua de las columnas de Hércules, los dos hemisferios coronados sobre las olas del mar, ¿cierto? Que era antes de 1772. Su peso intrínseco de plata es de 496 gramos de peso con 16 partido en 17 avos. Pero al ser reducida a 10 dinero con 20 granos, quedó en 489 gramos de peso con 7 partido en 17 avos. O sea, se redujo la plata. Pero como mantiene el mismo peso, se aumentó la liga, lo que había dicho en inicio en cuanto a la moneda. La liga de la moneda de 11 dinero, de las columnarias, era de 45 gramos de peso con 3 partidos en 17 avos. Pero al ser reducido, quedó en 52, subió la liga de cobre en 52 gramos de peso con 12 partidos en 17. Pero ambas monedas pesan lo mismo, solo que una moneda es más deficiente en su contenido intrínseco, pero el peso es el mismo. Ahora, el ramo extraordinario entre una moneda de peso de 8 reales, podemos sacarlo. La moneda de 8 reales siempre circuló a 272 maravedí. Eso es inalterable, nunca se cambió, ¿ya? Porque real siempre circuló a 34 maravedí. Pero el contenido intrínseco de la moneda columnaria fue menor, 256 maravedí, quedando en monedaje, que es el costo de braceaje, costo de operación y el real de señoreaje, a 15 maravedí con 13 partido en 17 centavos. Pero al ser reducido a 10 dinero con 20 granos de ley, el contenido intrínseco quedó en menor, 252 maravedí con 6 partido en 17 avos, o sea, quedando a 19 maravedí con 11 partido en 17. Si restamos los monedajes, el ramo extraordinario de ganancia que tuvo por cada moneda de 8 reales, el monarca, fue de 3 maravedís con 15 partido en 17 avos. Ya esto puedo concluir, pero es interesante, Carlos Lazo García, en su libro Economía, Economía y Régimen Monetario Perú, en el tomo 2, página 117, dice que este ramo extraordinario se siguió dando hasta 1824, de 1772 cuando empezó a arrancar hasta 1824. Y solamente la ganancia en monedas de plata, no puse las de oro, ¿ya? Son de 361.166 marcos 2 onzas, que es el ramo extraordinario, cuyo valor son 2.891.985 pesos 3 reales, entre los monarcas que después le sucedieron a Carlos III. Hay un libro que me gusta bastante que se llama La Seca Indiana en 1536-1825, que el autor es Guillermo Céspedes del Castillo. Varios lo conocen a él. Bueno, él pone que en 1785 también se rebajó las monedas de plata de 10 dinero con 20 granos de ley, pero se volvió a bajar igual que el oro, quedando en 10 dinero con 18 granos de peso. Lamentablemente él no pone la fuente, pero leyendo el Diccionario de Moneda Hispanoamericana de Humberto Burcio, ahí descubrí que él escribe lo mismo. Dice abajo, por otra disposición, también reservada del 25 de febrero de 1786, bajó a 21 quilates la ley de la moneda de oro. Pero mire, en rojo, siendo de 10 dinero 18 granos las de plata. Eso es lo que dice Humberto Burcio y Céspedes Castillo. Pero quienes más han estudiado este tema es don Carlos Lazo García y también Manuel Moreira. Pero interesante que Manuel Moreira presenta un documento, ¿ya? Que confirma que no se rebajó en 10 dinero con 18 granos de ley. Porque él encontró un documento que es el reglamento que dicta el mariscal Agustín Gamarra el 24 de abril de 1830 y dice, la ley de la moneda será la misma que hasta aquí. Las de oro se batirán con la ley precisa por ensayo de 21 quilates. Y mire, y la de plata con la de 10 dinero, 20 granos, que son las mismas leyes con que el gobierno español la fabrica en Lima de mucho tiempo atrás. No habla de 10 dinero con 18 granos. Eso es un error, por lo menos en las Indias, América no se hizo. ¿Ya? Solamente se rebajó una vez a 10 dinero con 20 granos de ley. Y ahí tenemos la herencia de las monedas. En Chile, por ejemplo, cuando comienza la República, tenemos abajo 10 dinero con 20 granos de ley, la de Perú, 10 dinero con 20 granos de ley, la de México, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, etcétera. 10 dinero con 20 granos de ley. Bueno, muchas gracias. Estoy a disposición. Muchas gracias. Y esta es mi presentación. Creo que debo dejar de compartir o ya está bien. No escucho nada. Ahí está. No, no escucho. Sí. No se escucha nada. ¿Ahora sí? Doctora, su micrófono. Doctora, el Bueno, micrófono.
Yo quiero agradecer a Bernardo por la matemática tan exquisita de los documentos que demuestran que siempre los gobiernos han hecho eso, digamos, en las ligas. Y Correcto. claro, a mí me llamaba mucho la atención lo siguiente, también el plomo que se agregaba a las monedas, que no está contabilizado ahí, porque era para darles más brillo y cuando esas monedas quedan en el mar, quedan porosas, porque el plomo aparece muy claro. Entonces, la pregunta es, ¿el plomo no estaba considerado también ahí? Bueno, tengo entendido, según los documentos, que el plomo se usaba para poder hacer el ensayo. Eso te lo usaban en las casas de moneda y, por ejemplo, mostré el documento de Juan de Arfe, que fue lo primero en transcribir todo aquello, y justamente da tablas de cómo hacer el ensayo a las monedas y a las barras de plata. A las barras de plata se le sacaba un byte, un bocado, para ver si la barra que estaba escrito el contenido de título de fineza con el peso, que me parece que eran 6 octavas que se sacaban ese bocado o algo así, eh, pasaba hacia el ensayador de la Casa de Moneda de Lima y lo tenía que mezclar con plomo. Y el plomo hacía desaparecer todo tipo de liga. Primero, obviamente, el ensayador anotaba el peso total de este bocado que se sacaba en cuanto a la barra de plata, anotaba el peso, luego la hacía fundir junto con el plomo y el plomo eliminaba toda la liga y quedaba la plata pura, intrínseca. Y luego anotaba cuánto quedó de plata intrínseca y ahí podía sacar entre la diferencia de liga que tenía el porcentaje de título de fineza. En cuanto a las monedas, se hacía exactamente lo mismo. Las monedas que tenían que separar, como les dije en esta ponencia, que tenía que ser, se llevó a las Cortes de Madrid, que era el talla mayor, y el ensayador mayor de Madrid, que tenía que velar que las monedas fueran perfectas, porque todas las casas de moneda pertenecían a Corona. Obviamente, don Carlos Torre Gandolfi sabe que la única casa de moneda que no pertenecía a Corona era de Santiago de Chile. Así que manda a Mateo y Toro Zambrano para que compre el título, ¿verdad? A don Francisco de Huidobro, para el título justamente de propietario, para que la Casa de Moneda también sea parte de la corona. Bueno, en las Cortes de Madrid hacían exactamente lo mismo. El talla mayor tenía que ver la perfección de la moneda de cuño y el ensayador que tuviera el título de fineza que corresponde. Se separaban como 3 monedas de peso de 8 reales, algo así, y se enviaban. Ahora, don Carlos, hay otra forma también que ellos medían la plata si estaba el título de fineza correspondiente, que es el toque de punta. El toque de punta era una herramienta de varias varitas de distintos tipos de fineza. Raspaban un poco la vara para que sacara el brillo y raspaban también el bocado si se fue sacado de las barras y se veía a qué varilla se asemejaba y ahí también lo hacían. Pero ese toque de punta estaba prohibido en las casas de moneda. Me parece que más lo hacían con el oro. Tenían que hacerlo a través de la copela, copella, como le llaman algunos, a través del ensayo y lo hacían a través del plomo justamente para ver su título de fineza. Por lo menos lo que tengo entendido en cuanto a esta materia que han escrito los ensayadores. Está también Joseph Rodríguez Caraza, también, que es un ensayador mayor, que fue también a la provincia de Perú y también de la Casa de Moneda de Lima, que también escribe las tablas, por ejemplo, de cuánta cantidad de plomo se le echaba para ver el título de fineza. Sí, había un sistema que yo no sé exactamente, pero hay un nombre, la piedra de toque. La piedra de toque era también un sistema para poder determinar la ley que tenía la moneda o las barras. Sí, era Esa, esa la que les mencioné, el toque de punta que le llaman, que eran varias varillas y cada varilla tenía un no, título de esta fineza. era la piedra, no, era una piedra de toque. Ah, ya. No era con la medición de las varillas que te dije.
No, esta era una piedra de toque, parece que era cuarzo o una ágata, que se usaba para saber, era para ver la ley, en una forma más empírica posiblemente. Lo otro con la Claro. varilla era más científico, porque los periodos son diferentes. En realidad nosotros tenemos que ver cuál es el sistema en cada época, porque esa es una evolución. Claro, lo que pasa, don Carlos, que por ejemplo cuando empezó todo este tema de amonedar, mejor dicho, antes, cuando, por ejemplo, llegan los españoles y un español conseguía una de estas máscaras indígenas de plata, todos tenían que pagar el derecho de cobo o el quinto real, mejor dicho, ¿ya? El quinto real que era el 20% que pertenecía a la corona. Pero si un español o alguien que tenía que pagar el quinto real a la máscara indígena era tan bonita y no quería romperla para sacar el quinto real, para no destruirla, usaba el toque de punta, usaba estas varillas. Entonces se marcaba en un costadito el título de fineza de esa máscara y pagaba en moneda o con otra especie el de derecho de cobo o el quinto real, para no destruir aquello. Entonces la mayoría usaban este toque de punta justamente para no destruir. Es interesante porque el ensayador mayor de la Casa de Moneda de Lima, Caraza, José Rodríguez Caraza, cuando hubo un terremoto, me parece que de 1786 en Lima, no había casa de fundición y la casa de moneda estaba prohibido fundir las piñas y llegaron piñas para justamente poder sacar el quinto real, enviárselo al rey, obviamente, y poder también aprovechar a monedarla. Fue un tema muy especial, ¿ya? Y resulta que hay cosas que se actuaron por la necesidad, como esto, porque estaba prohibido recibir piñas en las casas de moneda. Entonces, bien, usted dice, depende del periodo, las circunstancias, lo que haya sucedido. A ver, yo me Bien, estoy acá. queremos agradecer y ha sido una excelente, interesante presentación. Bravo. Un aplauso para Muchas don gracias. Bernardo, algo Gracias. diferente, se Muchas aprende. gracias. Tenemos otras personas que han llegado y le agradecemos su presentación. La honorable doctora Ligia Ramos está con nosotros ya. Ya había a Indira, así que ya mismo la presentamos. Pero por supuesto, tenemos también a Claudia, a quien apreciamos muchísimo, así que, y otras mujeres más, así que ha sido una presentación también de mucha mujer presente, Indira. Y ahora Testolino pues tiene la presentación de la certificación o el certificado para don Bernardo Oliva. Muchas gracias. Gracias a usted. Así es, doctora. Vamos a hacer entrega, ahí creo que se ve, un certificado para don Bernardo Oliva. La Unión Americana de Numismática, UNAM, la Escuela Virtual de Numismática de UNAM, se complace en certificar que Bernardo Oliva Muñoz dictó la clase Libramiento de Barras de Plata en la Casa de Moneda de Lima, en el curso virtual de numismática de la Escuela Virtual de Numismática de UNAM, con una duración de 1 hora y media en el día de la fecha. Puerto Rico, 27 de agosto de 2023, con las firmas de don Jonathan Moscoso Briceño, promotor ejecutivo de UNAM, de la doctora Damaris Mercado Martínez, directora ejecutiva de la Escuela Virtual de Numismática de UNAM, y por último mi firma, Rolando Renato Testolino, moderador de la Escuela Virtual de Numismática de UNAM. Se le hará llegar oportunamente el certificado, así que bueno, para que lo pueda tener. Muchas gracias. Gracias por todo, por toda la audiencia.